一体何なんだ。ベヘリット。Now there is no hope. Al día siguiente, la expedición real ya se adentraba a las entrañas de la mandíbula inferior del dragón rojo. La caravana avanzaba con relativa lentitud, y mientras que cualquiera se lo acuñaría al equipaje y la cantidad de personas, la realidad era una diferente. Se movían esperando un ataque a cada minuto que pasaba. Mientras Rudius Greyrat se hallaba inmerso en pensamientos del pasado, recordando cómo se había dirigido por el mismo camino a las tierras del norte en dirección contraria y la gente que había conocido tras su separación con Eris tantos años atrás. Aquellas memorias tenían un agrio sabor a soledad. Sin que él lo advirtiera, Eris se ubicó con su caballo a su lado. ¿Por qué estás tan callado de la nada? Hey, Eris. ¿Qué? ¿Podría tocar tus pechos? ¿Qué rayos estás diciendo así como así? Por supuesto que no. Sylphie, quien se hallaba detrás, le comentó recelosamente por qué no se lo había preguntado a ella en su lugar, y antes que desperdiciar el tiempo en excusas, él posó sus manos sobre los de Sylphie instantáneamente. Oh, lo siento, lo hice inconscientemente. Aguántate hasta que abandonemos este lugar, ¿quieres? Rudius, puedes sentarte detrás de mí mañana. Mientras las cotidianas trivialidades de aquella comedia romántica sucedían, la caravana abandonó la primera sección del trayecto por aquel paso. De la mandíbula superior del dragón rojo arribaron a un bosque, el cual era el valle entre la mandíbula superior e inferior. Aquel era el valle del cual Orsted le había advertido a Rudius el día anterior, famoso por ser cuna de asesinatos de figuras nobles, plagado de vándalos. Antes de entrar a aquel bosque, si uno levantaba la mirada lo suficiente, casi en el horizonte se podía ver alzándose ominosamente la muralla que marcaba la frontera con el reino de Asura. Sin embargo, una vez dentro de dicho bosque, no se podía ver en absoluto. Justo cuando yacían en la entrada del mismo, la caravana paró su marcha, y tanto Luke como Sylphie, Ariel y sus dos sirvientes se bajaron y se ubicaron frente a una pequeña roca con cruces sobre la misma, la cual Rudius no tardó en realizar que se trataba de una suerte de monumento a los caídos. Los caídos siendo quienes fallecieron en la huida de Ariel años atrás hacia las tierras del norte, tratando de ayudarla hasta el final. La princesa, a quien el mago nunca había visto rezando y quien creía que ella no era adepta a la religión de Milis, adoptó una pose propia de dicha religión y pareció rezar por sus almas. Tras culminar sus rezos, Ariel exclamó que de ahora en más existían grandes posibilidades de ser emboscados, en vista de lo cual acamparían allí y seguirían la marcha al día siguiente. En esa misma tarde, Rudius aprovechó para repasar su formación. Ghislaine y Eris eran sus atacantes frontales, Sylphie el apoyo, y Rudius se hallaría en la retaguardia con su ojo demoníaco de la premonición activado. Elmor y Luke se quedarían al lado de Ariel, y por último, Clint se haría pasar por Ariel con un anillo mágico. Al día siguiente, el bosque los tragó. Eris, Ghislaine, Sylphie y Rudius lideraban a caballo a los carruajes en los cuales se hallaba el resto del grupo. No pasó mucho tiempo desde que se adentraron al bosque cuando Rudius divisó una señal que solo él reconocería. Se trataba de un símbolo tallado sobre un árbol. El mago había acordado con Orsted el dejarse señales como aquella en caso de que hubiera peligro cerca. Aquel símbolo significaba: hay una emboscada delante. Ghislaine, sin embargo, se percató de que algo no andaba bien gracias a sus agudos sentidos ferales, y de la nada, un grupo de personas en armadura hizo acto de aparición. La caravana se detuvo con el comando de Sylphie, quien le advirtió a Rudius que bajara de su caballo y se acercara al carruaje de Ariel.
Tras ello, ella gritó que era Fitz de la Guardia Real y que dentro del carruaje detrás suyo se encontraba la princesa Ariel Anemoy Asura del reino de Asura, esperando respuesta de aquellos sujetos, quienes respondieron desenvainando lentamente sus espadas, dejando reverberar el sonido del metal deslizándose a través del bosque. Mientras más personas aparecían de entre los árboles, el enemigo iba a atacar. Eris y Ghislaine, sin pensárselo dos veces, arremetieron de frente contra los atacantes. Ante los ojos de Rudius, aquellas dos habían blandido sus hojas tan rápido que de un plumazo cegaron la vida de cuantiosos hombres. Sylphie gritó que le dejaran la magia a ella. El número de soldados enemigos se contaba en la treintena, pero contarlos no tenía sentido, ya que nuevas figuras se deslizaban entre los árboles. Sin embargo, se necesitaban más que simples números para representar un peligro ante Eris y Ghislaine, quienes seguían diezmando las fuerzas del enemigo con rapidez. Eris se movía libremente, sin ataduras, mientras que Ghislaine cubría sus puntos ciegos, y Sylphie a su vez cubría a las dos primeras con magia, con la precisión suficiente como para que no haya fuego amigo. Luke, ¿hay enemigos detrás nuestro? La respuesta de Luke a Rudius fue que no, y en ese instante, Rudius comprendió que los enemigos de frente eran tan solo una distracción. Su intención era que la caravana retrocediera y cayera en la trampa de un ataque en la retaguardia. De repente, el grupo de enemigos se separó en dos, y de entre ellos surgió una figura de 1 metro de altura, probablemente de la raza de los hobbits. El sujeto se hallaba cubierto de acero, su armadura era una robusta. De hecho, la misma estaba tan pulida que reflejaba el sol con fiereza, dando la impresión de que era a propósito. Yo soy el rey del norte, Wita, una de las 3 espadas del dios del norte, Wita de la luz y la oscuridad. Veo que tú eres la loba negra, Ghislaine. Te reto a un duelo. Tras clamar aquello, Wita desenvainó una espada de 30 centímetros de longitud, y la misma también reflejaba la luz como si de un espejo se tratase. Ghislaine se presentó y aceptó el duelo, y tras desenvainar se sintió como si el tiempo se hubiese detenido. Todos aguantaron la respiración por un instante. Los soldados enemigos comenzaron a retroceder en reflejo, y de la nada, un grito de mujer rompió la tensión y el silencio. Se trataba de Eris, quien sin dar importancia a nada, se lanzó al ataque contra los soldados restantes. La batalla volvió a cobrar un ritmo frenético, pero Rudius mantuvo su posición sin emplear su magia. Orsted le había dicho que no conjurara hechizos hasta que Auber Corvet hiciera acto de aparición. Las palabras del dios dragón resonaron en su mente. Si eres paciente, Auber cambiará su objetivo y lanzará un ataque a aquellos que lucen con la guardia baja. Cuando Rudius volvió a dirigir su mirada hacia adelante, notó que Ghislaine estaba siendo presionada por Wita. Algo no andaba bien. Cada vez que ella atacaba, se detenía por un segundo y ladeaba su cara. Esos instantes eran aprovechados por Wita para lanzar una lluvia de ataques, los cuales Ghislaine apenas podía esquivar, dejando cortes superficiales por todo su cuerpo. Tras rápidos pensamientos, Rudius llegó a la conclusión de que Wita estaba cegando a Ghislaine con su reflejo y desobedeciendo el consejo de Orsted, dada su preocupación por la vida de la loba negra, conjuró una lluvia de lodo para ensuciar los alrededores, junto con la armadura de Wita. Ghislaine no desperdició ni un segundo y desde su cintura lanzó una hoja de luz hacia su contrincante, quien si bien esquivó un golpe fatal, recibió un corte profundo en uno de sus hombros. Rudius creyó que con eso el duelo entre ambos había sido decidido y volteó su mirada hacia atrás, y ante sus ojos la figura de un hombre extraño se acercaba, usando unos ropajes raros con los colores de un arco iris y un pavo real tatuado en su mejilla izquierda.
cuerda. De su ropa, trazos de arena se podían ver cayendo. El bastardo había estado oculto en un agujero todo este tiempo. Aquel hombre era Auber Corvet, el emperador del norte. Lo que Rudius vio con su ojo demoníaco fue cómo Auber desenvainaba una de sus 4 espadas y la balanceaba violentamente hacia abajo. En un instante, Rudius empleó el brazo de Sarif que traía consigo, puesto sobre su mano derecha, y ante el comando de «Brazo, vuela», el artefacto se dirigió con gran velocidad hacia Auber, quien apenas consiguió esquivarlo, dando una voltereta hacia atrás, dejando que el puño volador se enterrara en un árbol cercano. ¿Pero qué diantres? El corazón de Rudius latía a 1000 por hora, esperando que su enemigo mostrara alguno de sus bizarros trucos. Rudius el Quagmire, ¿de verdad eres fuerte? ¿Dónde oíste mi nombre? De cierta bestia allí delante en el santuario de la espada. Ella siempre decía que Rudius era asombroso. Un hombre capaz de domar a esa bestia es digno de mi admiración. Por el rabillo de un ojo, Rudius podía observar cómo Ghislain, tras derrotar a Wita, venía en su dirección. Auber se lanzó al ataque con su espada desenvainada, mientras sacaba una segunda de su vaina. Este es el adiós. En ese instante, Auber comenzó a correr, pero no en dirección a Rudius, sino a Ghislain, quien atacó a Auber en el momento en que lo vio, pero el emperador del norte arrojó una bolsa hacia ella, la cual, al ser cortada por Ghislain, llenó su rostro en una espesa cortina de polvo que le hizo dar arcadas y lagrimear. Rudius automáticamente disparó un cañón de piedra hacia Auber, pero él fácilmente lo evadió. Corvet, habiendo sorteado a Ghislain, ahora se dirigía hacia Sylphie y Eris. Ante su grito de retirada, los hombres de Auber comenzaron a correr hacia los árboles. En un segundo, Eris se percató de Auber e interceptó un ataque dirigido a Sylphie, pero tras el choque de espadas, el emperador del norte, con un cántico, hechizó una de sus espadas, encendiéndola al rojo vivo. Rudius divisó cómo Auber se colocaba algo en su boca, pero el mago, recordando cosas de su otra vida, sabía lo que el enemigo se proponía. Al mismo instante en que Auber Corvet escupía aceite hacia su hoja, proyectando una llamarada abrasadora, Rudius conjuró un muro de agua entre Auber, Sylphie y Eris. El fuego se dio de bruces contra la muralla acuática, interceptando su ataque. Eris, con un movimiento increíblemente rápido, cortó a través del muro de agua, alcanzando a Auber con su ataque, quien se partió en 2. O eso creía haber visto Rudius, pero se trataba de una imagen residual. En su lugar, lo que Eris había cortado era un enorme tronco, vistiendo el manto arcoíris de Auber, quien, desde la distancia, atrapó el manto con una especie de kunai, con una cuerda, y lo trajo hacia él, recuperándolo. Al mago la impresión que le dio fue que el manto era una suerte de artefacto mágico que permitía una sustitución instantánea para evitar la muerte por los pelos, casi como si fuera un maldito ninja. Antes de desaparecer entre el follaje, Auber exclamó: «Has mejorado tus habilidades, perra loca, pero me retiraré primero, hasta que nos volvamos a encontrar». Eris trató de perseguir al sujeto, pero antes de poder hacerlo, Sylphie la detuvo. Era demasiado peligroso el seguirlo. El combate había sido intenso, rápido, pero había llegado a su fin, por el momento. Tras apilar los cuerpos para quemarlos, evitando así que se conviertan en no muertos, Rudius notó que Luke tenía una expresión apesadumbrada. La razón era que las crestas en las armaduras de los caídos eran el símbolo de cierto señor feudal del territorio de Milbots que Luke conocía. Eran soldados de Philemon Notos Greyrat, padre de Luke. En un susurro, Rudius escuchó cómo Luke soltó: «Semejante necedad». El padre de Luke había traicionado a Ariel.